Hola chicos. Hola, ¿ya estamos en el live? Sí, ya empezamos. Ok. Chicos, vamos a darle una esperita a la gente mientras va llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con todo? ¿Qué Bien, bebida tienen? ¿ustedes? ¿Qué bebida tienen para el directo? Hola chicos. Hola, ¿ya estamos en el live? Sí, ya. Tengo gaseosa. Hola chicos. Salud, salud. Vamos a darle un momentico a la gente mientras va llegando. Entonces, Dale. yo voy a abrir esta cerveza. Y para los que ya están, muchísimas gracias por estar acá en nuestro directo. Yo soy Carlos Vera, soy abogado, especialista en Derecho Procesal y me encuentro con Daniel Chinchilla, estudiante de Derecho. Dani, preséntate, ¿dónde te podemos conseguir en redes? No, pues por mi Facebook, que es lo que más utilizo. Pues mi nombre, Instagram. Daniel Chinchilla, y Instagram, no me acuerdo cómo es, pero en las invitaciones que subieron ustedes, ahí está. Y ya soy estudiante de Derecho de séptimo semestre. Ok, listo. Dani, y también estoy con Jimena López, abogada especialista en Derecho Comercial. Jime, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido con todo? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Jimena López, soy abogada, especialista en Derecho Comercial, como lo acaba de decir Carlos. Pues para saber más sobre mí, pueden seguirme en Instagram, @jimelops, la S al final. Y nada, pues esperar que les guste, que estén tranquilos, que nos puedan como apoyar con todo lo que se les ocurra, con todo lo que quieran como aportarle al live y nada, que les guste y que les parezca chévere. Yo voy a ir abriendo acá, gracias Jime, yo voy a ir abriendo acá Facebook para mirar la gente que ya tenemos 9 personas, tenemos algunos likes. Ustedes también pueden abrir el Facebook, chicos, si Ok, van a veamos, ver, veamos. si van a ver el directo, déjenlo en silencio para que no se haga ese doble sonido. De ¿Listo? acuerdo. Entonces, vamos a empezar. @jimelops. Ustedes también pueden abrir el Facebook, chicos. Ya, listo. Listo, súper. Dani, tú tienes una camisa de Gaitán, muy Sí, bacana. Dani se cayó. Las vainas que van pasando en el directo. Y nada, démosle hasta las 6:35 mientras va llegando las personas, todo el mundo. Miremos a ver qué pasó con Dani. Listo. Dale. Mientras tanto, nosotros salud, espero que todos los que están acompañándonos también estén tomándose alguito. Y saludar a los que ya están y a los que nos están viendo en esto que va a quedar grabado acá en mi perfil. Lo pueden ver, vamos a estar hasta las 7:30. Ya creo que podemos ir. Dani, te caíste, pero ya estás de vuelta con tu sí. super Súper. gato. Démosle 2 minuticos más a esta cosa. Listo, súper. Yo estoy mirando en Facebook a ver quiénes están. A ver a quiénes saludamos mientras tanto. Voy a ir compartiendo el link acá en Instagram. Sí, Jimé, dale. Y ya, vamos a ir empezando. A todos los que están llegando, muchas gracias por estar acá en nuestro primer directo. Estamos aprendiendo, entonces ténganos un poquitico de paciencia. Sí, todo es, pues, Vamos improvisado un acá. poquito. Esta barba es el resultado de la cuarentena. Me la voy a quitar apenas acabe la cuarentena, lo prometo, pero Por sí me favor, la voy a dejar hasta que, por favor. hasta que termine. Listo, voy a compartir el link en Instagram. Sí, yo realmente no me he arreglado hace 1000 años, así que estoy como rara. Me siento rara arreglándome. Por Daniel, ahí nos saluda Xiomara. Xiomi, ¿cómo estás? Nos alegra que nos sí, ya. veas. Daniela, Sí, sí, Omi, la barba, pero pues esperemos que se acabe la cuarentena, que esperemos que sea pronto. ¿Cómo les ha ido a ustedes en cuarentena, muchachos? ¿Cómo les ha ido con su trabajo, con todas estas cosas que nos ha cambiado tanto la vida últimamente? Que nos llevó a estos extremos. Sí. Dani, ¿a ti cómo te ha ido en tu trabajo ahorita en estos tiempos de cuarentena? pues bien, un poquito más movido que antes, pues teniendo en cuenta
la situación. Pero aparte de eso, muy bien, muy normal, muy tranquilo. Pensé que me iba a dar más duro el encierro. No, sí, el encierro que es lo más maluco. Y Jimmy, ¿a ti cómo te ha ido? Bien, bien, comparto lo de Dani, sí ha sido un poco más pesado el trabajo, creo que pues por tantas cosas que hay que hacer ahora, como adaptarnos a la situación, entonces ha sido un poquito de trabajo, pero no, no ha sido tan duro. Pensé también Mm, que podía dar más duro en el encierro ya tanto tiempo, pero no, ahí vamos sí, relajados. esperemos que se acabe más pronto que tarde. Me pide por acá un saludo a mis amigos del colegio, a Arevalo y a Juan Felipe. Entonces ya empezamos con los saludos. Y nada, vamos a empezar ya con un Listo, poquito con la dinámica. Hoy lo que queremos dale. hablar, muy sencillo, vamos a hablar de legitimidad y legalidad en el cine. Esto es desde qué perspectivas. Vamos a verlo desde 4 películas que elegimos. La primera va a ser La Estrategia del Caracol, película colombiana. La segunda, A Few Good Men, película que en español, aquí en Latinoamérica, estaba titulada como Cuestión de Honor. Vamos también a hablar de Los Juicios de Nuremberg. Yo creo que esa es la que, a mi parecer, representa más la dualidad legalidad-legitimidad. Y vamos a cerrar con 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, o 12 hombres sin piedad. Hay 2 versiones, nosotros estamos hablando de la versión de el año 57, que es la más viejita, una excelente película. Entonces, chicos, si ustedes quieren, vamos empezando de una vez. Ya creo que ya tenemos 18 personas ahí viéndonos. Muchísimas gracias a los que están llegando. Y nada, vamos a empezar entonces. Déjenme quitar este van y ya. Listo. Listo. Vamos a empezar con La Estrategia del Caracol. La Estrategia del Caracol es una película colombiana dirigida por Sergio Cabrera del año 93. Un dato curioso de esta película, la película representa, yo creo que mucha gente ya la ha visto, pero el dato curioso es que esta película tardó 4 años en terminarse. Al tiempo en el que se estaba haciendo, uh, el gobierno colombiano estaba cerrando todos los fondos de cine que se tenían para los directores acá en el país. La película ya todos, mucha gente por lo menos creo que la habrá visto, pero pues los que no, es una película muy buena. Retrata estos desahucios, estas diligencias en derecho se llaman lanzamientos, que se estaban efectuando en la década de los 90 en casas ubicadas en el centro de Bogotá. Estas casas que habían sido deshabitadas durante el 9 de abril, alusión a la camisa que tiene Daniel en este momento. Entonces habían sido dejadas por sus dueños, eran familias muy pudientes de mucha plata que se fueron para el norte y dejaron las casas, y estas casas empezaron a ser habitadas por personas de más bajos recursos, y lo que dio que ya casi a los 40 años vinieran los hijos de estos dueños a reclamar su propiedad. Pero eso causó un problema social muy interesante, porque las personas que llevaban viviendo ahí ya hace años, pues esa era su vivienda, y lo común y corriente es que estas personas que estaban reclamando las casas, pues no tuvieran mayor interés sobre estos bienes, sobre estos predios, que el de recuperarlo, ¿cierto? Esto, no sé a ustedes qué les pareció la película, muchachos, cómo la vieron, qué sintieron frente a la misma. Bueno, pues coincido contigo como que fue una época compleja. Igualmente es una película, digamos, de las más emblemáticas colombianas que yo creo que, pues infortunadamente son pocas las que podemos decir que tienen como esa pasión pues por el ser humano o eh, digamos, esa connotación tan social. Realmente, pues las demás son un poco diferentes. Uh -huh. Y yéndonos un poco al tema, pues es obvio mucho como esa comparación que hacen entre las personas como con más poder adquisitivo y las que menos tienen. Entonces, lo hablábamos un poco y es que era estas personas que menos tienen, es decir, las personas que van a sacar de sus hogares, a las personas que van a sacar de estos edificios, pues no se les brinda como mucho apoyo más allá del que la ley expresa, ¿no? Uh Entonces, -huh. la ley simplemente te va a decir, no, pues usted tiene todos estos medios,
para poder defenderse, si no lo puede hacer pues de malas, ¿sí? Sí. En cambio, las personas más pudientes, entonces veíamos que de pronto tenían la posibilidad de invitar a almorzar al juez, tenían la posibilidad de estar como más cercano como pues a todo el proceso. Ajá. Y pues ahí ya hay una desventaja obviamente importante. Entonces la legitimidad ahí se empieza a ver porque uno sufre con los que están habitando la casa, o sea, uno de verdad sufre con ellos. Vemos que Claro. al principio de la película se ve cómo matan a un niño dentro de esos procesos pues de desalojo y demás. Entonces ahí es cuando uno de verdad como que trata de entender el motivo por el cual se hacen ese tipo de cosas, y uno entiende que en la ley es así, pero pues la realidad a veces es compleja, o sea, como que duele un poco ese tema. Y ahí es esa división entre legalidad y legitimidad, que ya ahondaremos un poco más adelante. Dani, ¿tú qué opinas de la película? ¿Qué te pareció? Cuando la viste para este directo, ¿ya la habías visto? ¿Qué opiniones Ya la tenías? había visto, pero Sí, la volví a ver. Habían cosas, y lo que pasa con las películas que es normalmente que mientras uno las va viendo nuevamente va encontrando cosas que no había visto al principio o que no había caído en cuenta al principio. Algo que es bastante curioso es que la película es como una crítica al sistema neoliberal que en ese momento se estaba aplicando, ajá, sí. con la apertura económica del gobierno de Gaviria. Es como una crítica sutil a todo lo que conllevó eso, despidos masivos, eh, falta de protección para los derechos de las personas más necesitadas. Y también se puede ver en la película la población vulnerable que en ese momento se encontraba en Colombia. No quiere decir que ahorita no exista, pero en ese momento, en esas épocas, en un país sumido en la violencia, muchísimas veces y la inequidad era muchísimo más extensa de lo que es ahorita. Y entre todo esto, entre esta crítica, también decía Jimena. Dani, te estamos escuchando un poquito mal. Si quieres, ¿Ya mejor? ya, perfecto. Y te quedaste Bueno, congelado, que te quedó la pantalla congelada. Ya, creo que ya. Espérate. Sí, Habla. muévete. mejor. Ya te oímos, pero tu pantalla está congelada. Sí, no me... Espérate. No, sí, ya te oímos. Te estamos escuchando. Ajá, pero no me veo. Si quieres, sigue hablando. Ve hablando y vamos mirando a ver cómo. Sí, se te entrecortó, dice Xiaomi. Raro. No, pues, bueno, entonces pues sigo mientras se arregla. Sí, Vale. hablando. Hubo crítica a esta sociedad, una sociedad dividida, una sociedad poco equitativa. Y lo que decía Jimena, donde el derecho por debajo de cuerda, por debajo de la legalidad y por debajo de la legitimidad de las dos, se utiliza el poder del dinero para poder obtener lo que quieren y para poder Dani, ganar Dani, intereses. si quieres detente un momentico, revisa tal vez tu red, porque si estás entrecortado y poco te estamos entendiendo, ¿vale? Si quieres, tómate 1 minuto, 2 minutos y nosotros seguimos acá mientras sigues ahí. No te vayas a salir del directo, ¿vale? Listo. Vale. Entonces sí, como decían Daniel y Jimena, yo creo que esa dualidad, bueno, Dani se salió un momentico, esa dualidad entre ley, lo que uno conoce como norma escrita, ya entró ahí otra vez, vamos a ver. ¿Listo Ya, ya? Súper. eso, dale. Seguía con tu comentario y era como lo que muchas veces uno ve como ley escrita, no es aplicándolo de una manera estandarizada, abstracta, Ujú. no es lo que en muchas veces se puede considerar legítimo. El episodio, yo creo que también a mí, yo ya me había visto la película y me la volví a ver y o sea, uno queda más marcado porque el episodio de la muerte del niño al inicio de la película, yo creo que marca a cualquier persona que esté viendo la película de ahí en adelante. Es tanto la ambición, es tanto el deseo de una persona que ni siquiera va a usar esa casa para un beneficio, ni siquiera propio, porque el tipo cuando lo invitó a comer sushi al juez, le dijo como, vea, a mí ya no me importa que esta casa yo la pueda utilizar, que esta casa sea patrimonio, a mí ya no me interesa, yo quiero que me la devuelvan y es mi casa. Esa como injusticia de tal vez una clase de mayor estrato llega al punto
de la muerte de un menor de edad, tanto que pues en esa diligencia de lanzamiento al inicio de la película, pues todo se vuelve una nada porque la policía tal vez no tiene también las restricciones necesarias, lo que se requería para tal vez realizar una diligencia, o tal vez no realizarla, que era al final una casa ya vuelta a nada que le sirve a un anterior dueño, ¿no? Pero eso hablando desde un tema de legitimidad, tal vez, y les pongo esta pregunta, o sea, ¿cómo ven ustedes ese conflicto entre legitimidad y legalidad en la película? Dani, tú que estabas hablando antes de que te cortaras. Bueno, es que la película tiene una dicotomía y es una coyuntura bastante delicada y como bastante compleja. Los que son abogados y los que estudian derecho saben que hay formas de adquirir una propiedad o un bien mueble o inmueble por el uso y por por tener el ánimo del señor y dueño, que es la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ahí digamos lo que las oportunidades legales, la legalidad del acto estaba, porque a pesar de que habían pasado muchísimos años viviendo en esa casa, habían mantenido la casa, no habían hecho o no habían tramitado las solemnidades legales que exige para poderse convertir señor y dueño, que es la acción adquisitiva de dominio. Entonces, hay un problema para mí no tanto de legalidad ni de legitimidad, porque la legitimidad y la legalidad la tenían los dueños. Es más por un lado social, y es lo que decía, esa brecha, a pesar de que existen las herramientas legales, las personas no lo saben. ¿Por qué? Porque primero no se los ocultan, nadie es capaz de decirlo, no se le brinda la información necesaria, no se le brinda la educación necesaria. Entonces ahí es donde uno entra teniendo en cuenta que es una sociedad marginada, una sociedad vulnerable, un grupo social de personas que, digámoslo así, los miran feo, los odian, los indeseables, porque hay una travesti, hay un exguerrillero, hay vendedores ambulantes, un culebrero que se vino del Urabá. Sí. Indeseable, gente es un pequeño Colombia ahí en esa casa. Exacto, que la sociedad cataloga como indeseables. Entonces, son personas que no tienen acceso a una educación básica muchas veces por la misma inequidad del país. Entonces, la pregunta es, a pesar de que las acciones de los dueños de la casa son legítimas y legales, ¿no se dañaría la legitimidad teniendo en cuenta que la ley no fue informada anteriormente a esa sociedad excluida que no tuvo la oportunidad de conocer o de tener una educación? Sí, y tú llegas a un punto y es que de pronto hay lo que tú dices, como tal es una ley legítima y también lo es legal, pero por excepción, por vía de excepción, entraría en cierto campo de ilegitimidad frente a la circunstancia particular que están viviendo esas personas de bajos recursos que están viviendo en esa casa. Jimé, ¿tú qué opinas frente a ese conflicto? ¿Lo ves más claro o lo ves un poquito más difuso? ¿Cómo lo ves? No, sí, total, o sea, estoy de acuerdo con eso porque lo que dice Dani es importante y es que aquí no nos estamos fijando solamente en que la legalidad, digamos, en este caso, sí se enmarca dentro de la legitimidad porque obviamente, pues, la esencia de la ley es totalmente legítima, es decir, en otro, digamos, en otro escenario diferente, pues claro, si yo no tengo el dominio sobre un bien inmueble, ¿cierto? Y es claro que no es mío porque yo estoy en calidad de arrendatario, pues la persona, el dueño, el propietario tiene todo el derecho, ¿sí? De solicitármelo. Sí. Y en este caso sí ya nos vamos un poco más a fondo, que yo creo que también es un poco la esencia de la película, y es mostrar esa parte de estas personas que sufren porque existe esta ley, ¿sí? O porque de verdad como que esta ley pues no está creada para ellos, está creada para otro tipo de situaciones y que desafortunadamente pues así es la vida y les tocó y pues obviamente supieron hacerla pues porque también como el momento de la película final pues ese final de realismo mágico, sí. Exacto, o sea, es todo y al final pues terminaron haciendo todo lo que sabemos, pero sí está en conflicto esa parte de legitimidad
digamos, en el fondo de la narración como tal de la película. Sí, 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 sí. Tanto la circunstancia particular, yo creo que esto disminuye mucho el contenido de legitimidad que pueda tener la norma, pero vuelve y juega también esas marrullerías de la contraparte, de los anteriores dueños de esta casa, de llevar al juez a comer, de la excentricidad que demuestran en toda la película. En un momento el abogado está hablando con una grabación de su cliente y luego pasa y habla con él y luego vuelve y habla con él. Entonces, todos esos, muchas veces que la ley no contempla, todos esos medios que puede llegar a tener una persona pudiente, con algo más de dinero, con un brazo económico un poco más grueso, más robusto, que el que, incluso él es una persona, fíjense que él es solo una persona, frente a casi 20 personas que estaban viviendo en esta casa, y ni siquiera ellos juntos, mediante la vía legal, tuvieron la manera de, tal vez de que se les reconociera lo que probablemente era por derecho suyo, por prescripción. No, y todo, además van y le pegan Ah, sí, al al abogado, perro, al al perro. perro Romero le pegan, o sea, Sí, ahí se demuestra más como que ellos querían mostrar pues no sé, como ese poder que tenían ante ellos, aún sabiendo que la ley se los daba, ¿no? O sí, sí, sea, sí, ya sí. era como o sea, como que no hacía falta. No, sí, esto, Ujú. muy buena película, la película, esto, creo que Muy bueno. esa división, y tal vez ese es otro valor para reconocerle a la película, esa división entre clases, pero demostrada desde el ámbito judicial, desde Sí. Dani, estás en silencio, te colocaste en silencio, ya, Sí, yo sé. ya. Entonces, Entonces, esa división entre clases, pero demostrada desde el ámbito judicial. Hay miles de maneras de demostrar tal vez una división entre estratos, pero en esta película se eligió demostrar de esa manera. Ujú. No sé, Dani, si quieres agregar algo frente al tema o alguna Eh, otra. sí, pensando lo que usted decía, Carlos, y lo que decía Jime, en sí entonces la legitimidad no estaría encausada, la legitimidad, perdón, no estaría encausada hacia la norma, sino hacia el acto, digámoslo así, hacia la sentencia del juez, porque fue la sentencia la que estuvo viciada, teniendo en cuenta todas las marrullerías, todas las cochinadas que hicieron los abogados de los propietarios de las casas para poder conseguir una sentencia a favor. Entonces, la ilegitimidad no vendría directamente de la norma, sino de los medios que se utilizaron para obtener esa sentencia judicial. Ajá, sí, lo que estaríamos en un ámbito de ilegitimidad de un fallo judicial ilegítimo, ¿no? De acuerdo. Jime, algo que quieras agregar, algún apunte adicional. No, yo creo que a todos los que nos están viendo, como decía Carlos, seguramente estudiantes de Derecho o abogados, pues súper recomendada la película La Estrategia del Caracol, obligatoria, pienso yo. Aparte de que es muy buena, pues tiene todos estos conceptos pues muy claros, entonces, no, creo que ya. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Este directo, las películas que vamos a hablar acá, tal vez para las personas que no necesariamente solo abogados, sino cualquier persona, estudiantes de derecho o personas No, en ajenas general son buenas, pero a la carrera, tal vez tengan un espacio de liberarse y ver estas películas que son bastante buenas, son películas jurídicas, pero que perfectamente le llegan a cualquier público. Entonces, para de que acuerdo. lo tengan en cuenta. Esa está en YouTube, ¿no? Entonces, Sí, súper la fácil, estrategia del caracol está en la YouTube. ¿Qué estrategia dices, del Dani? caracol. Son películas que se entienden, uno no necesita ser abogado Exacto. para entender Sí, el contexto y el Ujú. contexto social que está sucediendo en ese momento y que quiere plasmar la película con la presentación. y como apunte final, una cosa que a mí me causó mucha curiosidad es ver que muchas de estas casas uno pasa por el centro y hay veces muchas de estas casas siguen igual, o sea, han pasado ya casi 25, 26 años, porque la película es del 93, y tal vez la situación es la misma. Es más, la entrevista que le hace el papel de Carlos Vives al culebrero, se supone que es 6 años Así, después de eso. después de la diligencia de lanzamiento. O sea, imagínense cuánto tiempo Y lleva. estaban en otra, Sí, cuando estaban ahí. estaban Ujú. en otra casa. Entonces, bastante interesante. Listo, chicos, para que sigamos con la Súper. siguiente película, A Few Good Men, una película dirigida
por Rob Reiner, un director estadounidense del año 92. También es una película popular, he escuchado algunas personas que la han visto, y la película nos vamos a ubicar en justicia penal militar. Un par de soldados, por una orden que les da un superior, van y le hacen algo que en Estados Unidos se llama código rojo. Código rojo no es más que una broma muy pesada frente a otro soldado, frente a otro cabo, no recuerdo bien el rango, ahí en el batallón. Y por esta broma que le sale un poquito mal, se le sale un poquito de las manos, el soldado se muere, al que le van a hacer la broma se muere. Y entonces estos dos soldados terminan inmersos en un juicio que tiene tanto la versión de ellos como la versión de sus superiores, que los superiores, que son los que le dieron la orden en un comienzo, al final se retiran y dicen, nosotros no ordenamos eso, en nuestro batallón no, ¿cuál código rojo? Eso no está en nuestro código, por decirlo de una u otra manera. Y acá, bueno, primero que todo, ¿qué les pareció la película, Jime? ¿Qué te pareció la peli? De hecho, esta peli la recomendé. Esta peli es mía, esta peli la recomendé yo. Pero ¿qué les pareció la peli? ¿Cómo, te gustó? Sí, no, muy buena. Yo la verdad no la había visto. Seguramente se la había escuchado, pues porque tiene muy buenos actores, obviamente. Sí, un elenco bastante bueno, sí. Demi Moore, que pues en lo personal a mí me parece muy buena actriz. Entonces, pues claro, o sea, la había escuchado seguramente, ya es viejita, entonces tenía idea, pero no la había visto y me pareció de verdad muy buena, es impactante, uno está como nervioso todo el tiempo porque de verdad no sabe qué va a pasar, o sea, es Sí. como que uno dice, no, ya, o sea, están jodidos, no hay nada que hacer, o sea, ya no entiendo por qué me muestran esto, como que Sí. la sufrí un poquito, la sufrí bastante, pero chévere, muy, muy chévere. Sí, en la película, para que de pronto los que no saben, de papeles protagónicos está Demi Moore, Tom Cruise, todavía muy joven, y Jack Nicholson, un papelazo que se hace Jack Nicholson en esa película. Claro. Dani, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sobre esta película es que es raro porque a pesar de que solo una es colombiana de todas las películas, se acoplan, digámoslo, a este momento en la vida nacional. Y es curioso, a mí me pareció bastante curioso porque tanto en Estados Unidos como en Colombia pasa lo mismo dentro de las fuerzas militares, dentro del ejército. Sí. Me pareció muy buena porque muestran que el ejército, las Fuerzas Armadas es otro mundo, donde usted no vale por lo que es, sino por su rango. Es un nivel jerarquizado, en donde así usted sea más capacitado que el otro, más humano que el otro. Si el otro tiene más rango que usted le tiene que hacer caso, pero no en todo. Entonces Sí. me parece como plasma de una manera tajante y como crítica, porque se siente, y yo sentí bastante crítica a los niveles de jerarquía y a cómo se transfiguran las órdenes, y donde entra como dentro de ese equilibrio de legalidad e ilegalidad. Por eso me pareció muy interesante. Además que de verdad no es solo en Estados Unidos que pasa esto. Creería yo que en la mayoría de ejércitos del mundo, en la mayoría de organizaciones católicas del mundo. Entonces es algo bastante reciente, que a pesar de que es una película de hace 23, 24 años, no más, 26, 27, porque es del 92. No, 28, 27, 28 años. Sí. Todavía sigue pasando y siempre ha pasado. Y creo yo que va a seguir pasando. Entonces, una película que a pesar de que pasa el tiempo, a mi parecer se va a mantener vigente quién sabe cuántos años más. Y eso es lo peligroso. Es una película tan bien hecha que se va a mantener vigente, o es que el sistema está tan podrido que hace que esa película se mantenga vigente a pesar de que lo que pasa en el tiempo. Sí. Y perdóname, ahí yo te agrego una cosita chiquita. El nombre en español también es muy, o sea, es fuerte. O sea, en español se llama A Cuestión de Honor, ¿sí? O Cuestión de Honor. Sí. Y pues claro, o sea, ya con el nombre tú tratas de identificar un poco qué es lo que está pasando, aunado a lo que Daniel nos comentaba. Claro. No, sí, en esta película esa confrontación entre legalidad y legitimidad para nosotros era un poco más clara desde el concepto que ya Daniel viene prologando, que es el tema de obediencia debida. Esa
bueno, obediencia o esa obligación que yo tengo como soldado de menor rango de tal vez seguir una orden que en ciertos casos y lamentablemente puede terminar en consecuencias que uno no se imaginaba, pero que por lo mismo esto, como que hay que tener cierto raciocinio para como uno alcanzarse a proyectar, eh, tal vez como, no sé, prever lo que puede llegar a suceder con una acción. Y sí, como lo dice Daniel, eso pasa aquí en Colombia. Yo creo que el tema un poquito más claro es con el tema de falsos positivos, tal vez trayéndolo al contexto colombiano. Gente que pues unos tal vez sí pretendían seguir la orden y hacer el mal frente a estas personas que terminaron muertas y haciéndose pasar por guerrilleros, pero otras personas que no les quedó más que seguir la orden, pero que pese a ello ellos tenían, porque ahí está el concepto, la obediencia de vida es una regla general, pero como toda regla general tiene excepciones, y como excepción está la de yo ser capaz de decir, mire, yo esa orden no se la voy a acatar porque la persona que vamos a ir a, en el contexto de la película, la persona que le vamos a hacer esa broma, pues puede resultar lastimada e incluso muerta. Y en el contexto colombiano, pues, ¿a quién le cabe en la cabeza que un montón de generales estén ordenando a soldados realizar este tipo de acciones? Jime, ¿cómo tú ves esa confrontación entre legalidad y legitimidad aquí en la peli? Yo creo que en un primer momento es importante hacer una diferenciación con la película anterior, como para que también entiendan el contexto, y es lo que tú mencionabas, Carlitos, al principio, y es que el código rojo no estaba tipificado en ninguna parte, es decir, aquí ya estamos Sí. hablando de que el tema era algo inventado, es decir, era como costumbre dentro de la base de Guantánamo, Sí, era que es Guantánamo. donde se desarrolla. Se quedó Por ejemplo, llegaba tarde a clase, que llegaba, o bueno, que no alcanzaba, por ejemplo, a correr los kilómetros que corrían los demás, que se cansaba muy rápido, y esta era la situación del soldado al que ataca. Entonces, aquí, obviamente, por más de que sea el superior que me está dando la orden, pues en ninguna parte decía que eso debía hacerse. ¿Sí? Ajá. Digamos que, o sea, no estaba siguiendo yo un marco, digamos, de legalidad positiva, es decir, de algo que estaba plasmado dentro de un código, dentro de un protocolo o de lo que fuera, sino simplemente, pues así lo hacemos aquí y así lo tiene que hacer usted. Y uno de los soldados, pues muy, digamos que muy coherente con la parte legítima, digamos, de su opinión y de su ser, pues después entendía que no estuvo bien hecho. Sí, después entendía como que, pues yo todo lo contrario, o sea, pude haberlo ayudado, pude haberlo, pues tendido mi mano, pero pues lo que pasó fue que se me fue la mano y entonces ahora estoy metido en este problema. Y de ahí sí los superiores se lavaron las manos y fue como, no, pues de malas, o sea, en ninguna parte dice que usted tiene que hacer eso y si lo mató, pues suerte. Sí, Creo que sí total. es importante resaltar esa parte de la legalidad, porque aquí sí nos estamos como yendo a una de las fuentes, digamos, de esa ley o de esa norma, entre comillas, que es la costumbre, ¿no? Sí, puede ser, sí. Pese a no tener y además, o sea, frente a lo que tú dices, frente a no tener una legalidad taxativa, objetiva en una norma, tampoco era legítima, ¿no? Ujú. Puede que llegue a componer ambos factores de ilegalidad e ilegitimidad. Dani, ¿tú cómo ves este conflicto, este contrapeso que hay entre estas dos figuras? Bueno, es que desde el título comienza, o sea, lo que decía Jimena, pues en cuestión de honor, o sea, ya hace el parangón como es una pelea entre el honor militar y entre la legalidad y la legitimidad de la orden y de la norma que regula la vida dentro del ejército. Porque, y pues con la camisa de Gaitán me acordé, es una anécdota de Gaitán. Gaitán defendió un caso muy parecido, fue el último caso con el que el 6 de agosto fue. El 6 de abril del 48 lo ganó, que fue un coronel, un teniente, no recuerdo muy bien qué rango tenía, mató a un periodista, porque ese periodista estaba hablando mal de él. El militar lo mató al periodista y Gaitán defendió al militar. Entonces Gaitán hacía lo mismo, el parangón entre el honor militar, no está escrito en ningún lado,
pero es algo tan arraigado entre las fuerzas militares, algo tan arraigado dentro de un mundo que hasta ahorita se está abriendo, un mundo machista, bastante machista, jerarquizado, en donde su honor como hombre y su honor como antiguo, digámoslo así, de que yo llevo más tiempo que usted dentro, mi palabra y mis órdenes se transfiguran en el honor que tengo yo como militar. Y es esa pelea entre, digámoslo, la ley invisible, la ley que no se ve, que todo el mundo sabe cómo es, que todo el mundo sabe que se tiene que cumplir, pero que no está positivizada con la costumbre, y el choque contra todas las teorías que se han venido dando, derechos humanos, derecho internacional humanitario, y todo lo que controla ese tipo de vida. No es fácil cambiar un sistema, no es fácil cambiar una institución que lleva miles de años siendo igual, y en donde la jerarquía es bastante importante y el honor es un desencadenante de esa jerarquía. Entonces el título ya lo guía a uno desde el principio como hacia el tema esencial de la película, que es el honor y la jerarquía. Siguiendo con el choque entre legalidad y legitimidad, una orden de un militar es legal, siempre va a ser legal, y más de una persona de mayor rango al otro, siempre va a ser legal, pero ahí es donde entra lo que decía usted, Carlos, y lo que decía Jimena. ¿Es legítima? O sea, ¿tengo yo que cumplir la orden porque estoy dentro del ejército? Y ahí es donde entra la figura de la obediencia debida, que es que yo cumplo la orden, sigo las instrucciones, pero o sea, yo soy una persona y yo también tengo raciocinio. Yo pienso que es bueno y que es malo, ¿qué puedo hacer? Si a mí me mandan a una persona que, como muestra la película, era un dictamen médico, habían dicho que no podía hacer todos los ejercicios y que no tenía la misma resistencia física de los demás compañeros, en vez de hacerle el mejor la vida o ponerlo en una parte en donde se acoplara a sus capacidades físicas, lo mando a una base, Guantánamo. O sea, los que no saben, que los que no conocen Guantánamo, es un territorio pequeño que quedó Estados Unidos dentro de Cuba después de la Revolución Cubana con Fidel Castro. Y es una base que administra Estados Unidos, o sea, están durmiendo en la casa del enemigo literalmente. Sí. No cualquiera puede ir allá, es como poner un campamento militar en el Caquetá. O sea, se sabe que está rodeado de enemigos y tiene que ser no cualquier persona, tiene que ser una persona apta para ese fin y para ese trabajo, que es lo que hacía Jack Nicholson en su defensa, como un énfasis, que decía, no cualquiera está allá, yo los cuido a ustedes, yo veo al enemigo, yo duermo con el enemigo. Y probablemente, sin que lo justifique, uno podría entrar a valorar ese tipo de pensamiento. O sea, yo estoy acá metido en lo que acá llamaríamos zona roja. O sea, aquí al lado o sea, puedo estar aquí sentado y tengo una mira de francotirador aquí en la 100. Y por eso es que yo actúo. Yo creo que ahí va la frase, o bueno, el diálogo, este interrogatorio que hacen Tom Cruise y Jack Nicholson ya hacia el final de la película, que es como, mire, usted no entiende lo que es estar allá, usted no entiende lo que es estar en mis zapatos, pero eso no justifica que sucedan este tipo de cosas, ¿cierto? Y una palabra que me quedó mucho de lo que decía Dani es el tema de todo este destapar, o sea, tal vez la publicidad de lo que tantos años venía haciendo de solo conocimiento para un tipo selecto de personas, aquellos pertenecientes a una institución castrense. Y es que o en mi parecer, cómo llega todo este destape, toda esta publicidad, y es a través de la introducción del derecho constitucional y la Constitución del 91. Puede que sí, puede que antes de toda la introducción de la Carta del 91, uno pudiera decir, bueno, se conocía una que otra cosa, pero son todas estas sentencias de constitucionalidad, del trabajo de la Corte Constitucional, las que han propendido porque todos estos tipos de procedimientos totalmente contrarios a derecho se legitimen, ¿sí? Se les imprima una dosis de legitimidad, que no solo sea la costumbre o una eventual ley las que las introduzca en el sistema de derecho de un ordenamiento jurídico nacional, sino que también sea capaz la ciudadanía, alguien de a pie, que no está ya en Cuba, en Guantánamo, pero que sí puede discutir y presentar un debate
frente a ciertos procedimientos que se están realizando allá. Yo recuerdo el pasado, realmente digo, el pasado noviembre, el comandante de la policía acá de Bogotá, cuando todo este tema de las marchas y del 21N y todo eso, él decía, es que la ciudadanía no debe cuestionar tanto los procedimientos de la policía. Y entonces, o sea, porque vivimos en un estado social, en un estado de derecho, el man súper desactualizado. La ciudadanía no debe cuestionar tanto los procedimientos de la policía. Y ahí es cuando uno entra y tal vez se pone a pensar hasta qué grado llega la hipocresía de un coronel de la policía, comandante de la MEBOC, de la Metropolitana de Bogotá, a decir de que esto es solo para nosotros y ustedes no tienen ni voz ni voto en lo que nosotros hagamos. ¿Qué ibas a decir, Dani? Y también lo que decía usted, Carlos, eso mismo yo tenía en mente y lo iba a plantear ahorita. O sea, muchos utilizan ese mismo sofisma y esa misma retórica de yo soy el que lo cuido, usted antes me tiene que agradecer a mí y no cuestionarme. Y esa es la retórica que utilizaron cuando los falsos positivos. Y era como la falacia y que aún la siguen utilizando, pero es que los crímenes de las guerrillas nunca los nombran. La guerrilla también hicieron masacres, pero también la legitimidad que tiene el ejército, su deber constitucional es proteger a la ciudadanía. Eso no se espera de ellos, porque es que no es su deber, no es su legitimidad y no es su orden. Y que atenten contra la vida de otra persona dentro del ejército o fuera, como pasa aquí en Colombia, y que se excusen con que yo soy el que lo protejo, usted no entiende cómo son las cosas allá. Es un sofisma cínico, me parece bastante cínico y bastante descarado, porque entonces matar a un campesino, hacerlo pasar de guerrillero, solo por tener 15 días de permiso, eso es, me lo gané yo por protegerlos a ustedes, por pelear con bandas criminales o con grupos guerrilleros, que muchas veces el mismo ejército es el que los arma y que son consecuencia de una política fallida desde el periodo de la independencia, con la mala repartición de tierras. Entonces ahí es donde vemos, o sea, el ejército, ¿qué papel cumple? Es una institución hecha para defender la soberanía, defender la constitución y defender la ley, o es simplemente una institución manipulada en donde nadie tiene derecho a pensar. ¿Y qué es lo que se muestra en la película? Que el soldado, en pleno juicio, delante de un juez, delante de un jurado, le hacían preguntas y él no las contestaba. Esperaba que el cabo le diera la orden. O sea, a pesar de que tenían el agua al cuello, que sabía que la habían embarrado, no hablaban. Y es el pacto de silencio, y no hablo. Y si habló fue porque el cabo que también estaba con él, que era el que había transmitido la orden, fue que le dio la orden de que hablara. Y también la actitud del soldado, que primero dice que él escuchó la orden, cuando lo hacen caer en cuenta, se asusta y no habla nada. Y después dice que no, que fue que el cabo le dio la orden y le dijo que el superior jerárquico era el que lo había llamado y le había dado la orden para hacer eso. Entonces, el sometimiento entre las fuerzas militares y la jerarquía llega al nivel de que yo no tengo voz y no tengo capacidad de pensar, que era lo que utilizan muchos y que también se ven en los juicios de Nuremberg, que es eso de yo estaba siguiendo órdenes. Ajá. Que excusa, yo estaba siguiendo órdenes, eran órdenes legítimas, eran órdenes legales. Pero no son legítimas y no son legales, porque es el jus gentium, o sea, el derecho de gentes de la época de los romanos, que es un derecho naturalista, que es el derecho que yo tengo por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de nacer y por el simple hecho de existir. Yo no me puedo pasar ese hecho por encima por otras leyes que son bien derivadas de la costumbre o derivadas de un análisis del legislador. Entonces yo me las paso por encima y las violo y las utilizo como excusa para violar una ley que es implícita al comportamiento humano y es implícita al ser humano. Entonces ahí es el debate de qué tanto es lo que se debe obedecer y si yo, al pesar de ser en una sociedad jerarquizada, yo no tengo capacidad de pensar o no tengo capacidad de racionar, que obviamente la Corte Constitucional en muchas sentencias ha dejado claro que no, yo tengo que seguir órdenes, pero es que hay un punto en que yo también soy un ser pensante y digo, oiga, esto no está bien, esto no es capaz, esto no se puede hacer. Y pues para los que quieran saber más del tema, se pueden leer el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que habla sobre ¿Cuál? Dani, ¿cuál? No se te escuchó. Eichmann en Jerusalén.
Es de Ok. análisis. Vale, Y, perfecto. o la banalidad del mal, también se llama. Listo. No, súper Gracias. bien. Y yo creo que eso que Dani nos dice al final es muy importante y eso lo hace, de hecho, o sea, al final, digamos que esa, como esa conexión que ya después existe entre el cabo y su abogado, que pues era Tom Cruise, que como que se llevaban súper mal desde el comienzo, o sea, como que Ujú, no tenían sí, mucho feeling, nada. Pero al final él termina diciéndole como no, o sea, es que tú no perdiste tu honor, o sea, antes pues fuiste más allá de eso, ¿no? Y eso total. va aunado a lo que dice Daniel, como ese entendimiento que debemos tener, sobre todo nosotros los abogados, cuando se nos presenta frente a frente una ley, una norma de donde sea, que vemos que claramente puede perjudicar, ¿sí? Ese sentir humano o esa parte humana nuestra y que obviamente a veces nos queda tan difícil Sí, de total. como Total. desligarnos de eso. Ujú. No, sí, tienes toda la razón, Jime. Bueno, chicos, antes de que continuar, tenemos hasta el momento 20 personas viéndonos. Muchísimas gracias por estar acá en el directo, por Súper regalarnos. bien, yo no he sabido cómo saber, cómo ver quiénes son, pero bueno, gracias. Ah, ¿no tienes el directo en Facebook, Jime? Sí, pero ¿Y no ¿dónde sale? está? Dale, toca la pantalla, mejor dicho. Aquí arribita debería salirte. Ah, ok. En el momento tenemos 18 personas viéndonos. Muchísimas gracias por Súper estar bien. viendo acá el directo, por regalarnos un poquito de su tiempo. Hoy, miércoles, tal vez después de trabajar. Yo creo que este tipo de dinámicas es un poquito para despejar la mente, escuchar otras opiniones. De pronto, si alguno tiene un comentario que hacer de la película, algo al respecto, esto puede hacerlo. Nosotros estamos aquí leyendo los comentarios de todos. Vamos a pasar a la siguiente película, que es la que, en mi parecer, la que tenía más fuerte ese conflicto entre legitimidad y legalidad, que era la de los juicios de Nuremberg, una película del año 61 dirigida por Tremenda. Stanley Kramer, uh, una muy buena película. Yo creo que ya hablaremos un poquito de eso más adelante, pero un detalle que se me hizo muy peculiar de esta película y es que la película es hecha por una productora estadounidense, ¿cierto? Es hecha en Estados Unidos y a pesar de ello, desde el comienzo de la película, no le clava todo el peso de la historia a los alemanes, sino que nos presenta como diferentes perspectivas, tanto de la gente que tal vez vivía en ese tiempo en Alemania y no estaba de acuerdo, como de este par de jueces, estos 4 jueces que 3 sí estaban de acuerdo con el régimen, el juez principal de la causa, este juez estadounidense, que la película es la duda del man, la duda del tipo, la duda del juez de qué hago, me están presentando estos argumentos, me están presentando estos relatos y me pareció muy interesante por eso, porque no es una película que toma posición desde el primer momento, sino que lo deja hasta el final, hasta que el juez dicta el juicio. ¿A ustedes qué les pareció la película, Jime? ¿Qué opiniones tienes acerca de la película? No, esa película es una nota de más porque yo tiendo a ver mucho todo este tema de la Segunda Guerra, Tercer Reich, todo eso me parece muy interesante. Y lo que dices, Carlitos, del juez como tal, es muy chévere porque el tipo, pues obviamente se basa en los argumentos de los abogados y demás que están dentro del juicio, pero también a él le interesa mucho saber la gente qué pensaba, la gente del común, ¿sí? Sí. Entonces se reúne con las personas que lo atendían en su casa y entonces se sentaba con ellos y les preguntaba, cómo vengan ustedes en el momento de la guerra, ¿qué estaban haciendo? O qué Uh-huh. pensaban, o qué opinaban, y muchos todavía como con ese miedo. Si no estoy mal, estos fueron 3 años después Sí, de en haber el acabado la guerra, 47, ¿sí? si no estoy mal. Sí. Exacto, entonces mira que aún así la gente todavía como que siente ese miedo, como esa Mm. angustia, como el no quiero volver a pensar en eso, y él se centra mucho en eso, en esas historias del común, ¿no? En esas historias de él, porque pues Buenísimo. él se da cuenta Sí, que los sí, jueces a los que están juzgando, pues al fin y al cabo, pues estaban de acuerdo con lo que, o bueno, algunos estaban más de acuerdo con lo que hicieron, pues porque sí, 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 era sí, como que hicieron lo que podían con la información que tenían y pues claro. eso era su realidad. Entonces es chévere que se complementa como con esa parte humana, ¿no? Del momento y pues obviamente lo que hablaremos ahorita en el sentido de legalidad y legitimidad.
Sí. Dani fue el que propuso esta película. Tú, o sea, digamos, cuéntanos un poquito qué acercamiento tenías a la película, qué te pareció, claramente tú ya la habías visto, qué opiniones tienes al respecto. La película yo la vi hace años, hace muchos años, y como yo estaba en el bachillerato, la ¿Ah? vi, me gustó muchísimo, porque esa pelea, o sea, yo no la entendía en ese momento, yo decía los nazis eran malos, Sí, y pues sí, son malos, o sea, sí, son sí. malos. Sigues pensando, sigues pensando. Y ahora debajo de la camiseta tiene otra de... Tengo una de Hitler acá. Es donde uno dice, o yo decía, son malos, se merecen lo que les pasó, y se merecen las condenas, se merecen el juicio. Pero es que ya después, estudiando Derecho, leyendo, mirando otros puntos de vista, es donde entro, fue justo, o sea, fue legal y fue legítima la Sí, condena, que los vencedores, los que me vencieron a mí, me condenen y me saquen delitos que ellos también cometían. O sí, sea, son los capacitados o los llamados jurídicamente, moralmente y éticamente hablando para juzgarme a mí, que es lo que en una escena Goering dice. sí, Que dice, o sea, ustedes nos dicen a nosotros racistas por los judíos, pero en su país los negros no tienen derecho, los negros no pueden ir al estudio, los negros tienen que tomar agua en otro lugar donde los blancos. O sea, ¿en serio ustedes nos vienen a juzgar a nosotros? ¿Quiénes son ustedes para juzgarnos a nosotros? Total. Entonces, tras de eso, que es un juicio con unas leyes que se inventaron de un momento a otro, que son muy beneficiosas para la humanidad a partir de ese momento, sí, pero se las inventaron, eso no existía. La Liga de las Naciones y la Sociedad de Naciones que se creó después de la Primera Guerra Mundial, digámoslo así, que era como un saludo a la bandera, era como el florerito bonito, pero pues no servía para nada, se no hacía nada. Sirve más la ONU, a pesar de todo, sirve más de lo que servía la Sociedad de Naciones. Ellos tenían como los crímenes en contra de la paz, pero en esa época el derecho constitucional y los derechos humanos no estaban tan avanzados. Hay que recordar que los derechos humanos se dieron fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Entonces ahí es donde entra como esa pelea de, ¿fue legal el juicio? Que los vencedores me juzguen a mí con sus propios jueces, con pruebas que no se sabía de dónde salían, no sabía si era real o si eran mentiras. Son imágenes tratadas por ellos mismos, tomadas por ellos mismos, editadas por ellos mismos. ¿Quién me dice a mí que eso es legal? Y la defensa del sí, abogado joven de ellos que decía, ellos en su momento estaban cumpliendo su deber. Era la ley alemana, las leyes hechas en la conferencia de Wannsee, en las leyes de Nuremberg que paradójicamente lo, los juzgaron en Nuremberg por las leyes de Nuremberg, que eran las leyes de segregación racial, de no se puede, un alemán no se puede casar con un judío, un alemán no puede tener negocios con judíos, cuando un judío ve a un alemán se tiene que quitar, no pueden, los judíos no pueden utilizar los buses, entonces, digámoslo, las normas que habían eran legales, porque fueron expedidas por una institución, por un Estado que en ese momento existía, un Estado con reconocimiento político internacional, y es más, algo que no se dice, un Estado que el mismo Churchill admiraba en su momento, y que sí, creía sí, que Alemania era el tapón para evitar que los rusos se expandieran hacia el resto de Europa. O sea, total. a Alemania les convenía la presencia de Hitler mientras servía sus intereses. Fue cuando Total, invadió Polonia sí, y les declararon la guerra y es otra, los juzgaron por turbar la paz, cuando el que declaró la guerra a Alemania fue Inglaterra y Francia. total, sí, No fue Alemania el que declaró la guerra en ningún momento. No estoy justificando a los nazis, no estoy justificando a Hitler. Se sabe que le declaró la guerra porque Hitler era un loco que se quería apoderar del mundo y creía que los alemanes eran los únicos que tenían derecho a vivir. Pero también ahí es donde dice, eran legales, mas no eran legítimas esas órdenes por lo que decía anteriormente. no, y ahí, El digamos derecho, que, sí, y ahí el hay derecho dos cosas, dice eso, hay que proteger el humano y usted no lo hizo. y ahí hay dos cosas, tanto que hay, yo creo que se presentan muy bien
los dos conflictos entre legitimidad y legalidad. El primero, durante el Tercer Reich, que es estas leyes totalmente sacadas de cualquier contexto de la razón, ¿cierto? Estos jueces, ¿por qué siguieron esas leyes? Y este papel que hace este juez que está sumamente arrepentido de lo que hizo, pero que aún así la siguió. Y luego también el conflicto entre legitimidad y legalidad que se presenta frente a la constitución de estos juicios, de estos jurados, de estas salas de audiencia en las que se juzgó a gente que probablemente al tiempo que estaban realizando su trabajo lo estaban realizando de manera ilegítima, pero que de igual manera sigue habiendo ese conflicto entre legitimidad y legalidad porque se les está juzgando por el trabajo que ellos hicieron y que ellos se ciñeron a la ley, sí, pero a pesar de ello, como que no es tan correcto, no es legítimo que se constituya todo este tipo de escenario para juzgarlos a ellos. Jimé, ¿tú cómo ves este conflicto entre legalidad y legitimidad? No, totalmente de acuerdo, sino que a mí me gustaría resaltar una parte de la película que es cuando hablan del caso en especial, Dani, no sé si recuerdas el nombre, la verdad yo no lo recuerdo, del caso del tipo que juzgaron porque estaba con alguien menor ¿con que él. alguien judío? No, ese Sí, es un caso y es no, un caso que pasó, es el caso Katzenberger. ese, Un caso bueno, el nombre en el obviamente que, no me iba a acordar. sí, un Ujú. caso en el que a un Y que al judío, final el juez, ay, perdón, sí, no, explícalo, no, explícalo. un caso al que un judío lo condenan a pena de muerte Ujú. por tener relaciones con una mujer aria. Ese es el caso en el que se inspira la película. Exacto. Así es. Y que el juez termina pues arrepintiéndose porque obviamente él termina diciendo todo, pero pues él dice en una parte que pues incluso él llegó a hacer ese juzgamiento sin nada, o sea, sin tener pruebas de nada, que él incluso antes de entrar al tribunal, él ya sabía que iba a decidir, ¿sí? O sea, él ya sabía que eso pues de entrada para ellos no importaba si hubiese sido verdad o no, porque la señora decía como no, es que realmente somos amigos, nos dimos una vez un beso, pero pues no pasó nada más, pero y sin pruebas, digamos, em, sin elementos materiales probatorios que de verdad sustentaran el, el- la pena de muerte que le dieron a esta persona, pues él ya sabía, él decía, yo ya desde el principio lo supe y desde el principio me senté y ya sabía qué iba a decir, por más de que me dijeran, por más de que me mostraran, yo ya tenía una decisión y la decisión la tomó en mi concepto con base a una realidad, digamos, social más y política más poderosa que lo que en sí era la norma o lo que en sí pretendía la ley, pues porque obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero pues la ley pretendía algo como en cualquiera, como que contenía ese espíritu del legislador que pues nosotros conocemos, pero digamos que él fue un poco más allá de eso, o sea, él ya la tenía pensada, para él la decisión era porque sí, ¿sí? Sí, Me respalda una ley, pero pues porque sí. Entonces digamos que claro, se fue un poco más allá del tema. Obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Dani, pero sí me gustaba resaltar, pues me dieron ganas como de resaltar esa parte porque de verdad creo que ahí es donde se demuestra también un poco como esa dicotomía entre esa legitimidad y esa legalidad que pues ahí a veces se pierde, o sea, ahí a veces como que no es tan clara, no sí, está, y obviamente pues cero infundada, ¿no? Cero claramente. Dani, fundamental. ¿tú cómo ves el tema? Ahora, digamos eso abordando el tema de legitimidad y legalidad en el Tercer Reich. Ahora, frente a el juicio como tal, ¿tú cómo ves esa? Ya lo explicaste, pero cómo, digamos, ahondando un poquito más en el tema de legitimidad y legalidad frente a los juicios, y esto teniendo un detalle bien importante, y es que el abogado muy pilo de los jueces alemanes le dice al juez estadounidense, estas personas en 5 años van a estar libres. Y Sí. en efecto, teniendo en cuenta eso, Dani, ¿tú cómo ves ese conflicto? Bueno, el, el conflicto, ahí en lo que usted dice, Carlos, de que en 5 años van a estar libres, ahí da como luces para qué se hicieron los juicios. Los juicios no se hicieron para hacerse justicia, porque si los juicios hubieran sido para hacer justicia, tendrían que haber enjuiciado a toda la sociedad alemana, porque es que toda la sociedad alemana estuvo involucrada en eso. El vecino que delataba al otro porque era judío, el vecino que le robaba al judío la casa cuando ellos iban para el campo de concentración,
el alemán que votó por Hitler, el alemán que apoyaba a Hitler, el que estuvo en las marchas de Hitler. Y por eso es que hacen énfasis en el aspecto social, y por eso es que en Alemania el tema es un poco tabú, allá no se puede tratar tan grandemente como se trata aquí, porque es que allá todavía duele. Es eso, todo el pueblo alemán, o su mayoría del pueblo alemán, estuvo de acuerdo con eso, apoyó eso, siguió a Hitler hasta el final, aguantó todo, no se rebeló, solo unos pocos se rebelaron. Y extrañamente fue un militar el que se rebeló, Klaus von Stauffenberg, que fue el que le puso la bomba a Hitler y casi lo mata. No lo mató, no sé por qué. Esa bomba estaba hecha para que lo matara, pero se salvó de milagro. Sí. Pero la sociedad alemana fue, en algunos aspectos, cómplice, fue un socio activo del Tercer Reich, y por otro lado fue pasivo. Y no solo Alemania, Polonia también. A pesar de que Polonia sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, ellos también delataron a los judíos, también entregaban a los judíos a los alemanes. Entonces ahí es donde Estados Unidos dice, no podemos, y que lo dice la película, no podemos juzgar a todos los alemanes, porque es imposible juzgar a todo un país. Entonces, claro, para dar escarmiento, para dar disciplina y para dar un ejemplo, tenemos que juzgar a las cabezas, y muchas veces condenas totalmente injustas me parecen a mí. La mayoría fueron justas, pero por ejemplo la condena a Rudolf Hess, que ya estaba, como se ve, estaba desvariando, ni sabía quién era, porque él desde 1941 estaba preso en Inglaterra porque en un momento le pareció fácil coger un avión, estrellarlo en Inglaterra y botarse en paracaídas y decir que les ayudaba a los ingleses a tumbar a Hitler. Los ingleses no le creyeron y él murió en la cárcel. O sea, juzgarlo cuando por unos crímenes que es evidente que él no cometió porque él ya estaba encerrado en Inglaterra en ese momento. Él estaba preso en Inglaterra cuando pasó todo los campos. Dani, te estamos escuchando un poquito mal. Si quieres, revisa tu red o... No. ¿Ya me escuchas mejor? Ya te escuchamos. Ya. Si quieres. Ya. Listo. Entonces, los juicios fueron ilegales, y ahí es donde entra, son legítimos. ¿Por qué? Porque es que los nazis cometieron crímenes que, como decía usted, a nadie le cabe a la cabeza hacer eso, pero no ilegales. Entonces, ahí es donde entra, los juicios fueron legítimos, pero fueron bastante y a todas luces ilegales, porque primero no estaban siguiendo ninguna norma en ese momento que existiera. Segundo, los juzgaron con normas creadas recientemente después de la guerra, pero que a ellos sí les aplicaban la retroactividad. O sea, los juzgamos con normas que nos sacamos. No. Entonces, ahí es donde casi siempre la pelea es la norma, pero es ilegítima la motivación de la norma. Aquí es al revés. Sí. El juicio es legítimo, pero la norma es ilegal. Y fíjate que, tomando el caso latinoamericano, la Constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara y dice que ellos van a juzgar delitos que atenten contra derechos humanos, según el Pacto de San José y todo este cuento, pero aquellos que se hayan realizado en vigencia de su Constitución, de ahí en adelante. Y probablemente pues, se incluyen aquellos de ejecución continuada. Pero en este caso, en el latinoamericano, sí fueron capaces de tener esa conciencia de poder decir, bueno, o sea, sí, es ilegítimo y totalmente contrario a derecho internacional, lo que sea, que anterior a la constitución de este tribunal se hayan realizado ciertas conductas violatorias de derechos humanos. Pero nosotros no tenemos visión sobre eso. Nosotros solo tenemos competencia, jurisdicción sobre lo que suceda de aquí en adelante. Muy bien ese detalle que pones ahí de retroactividad. Jimé, ¿un detalle adicional? Algo sí, Carlitos, me gustaría ver aquí en los comentarios María Barrio Sánchez, que es mi prima. Ella está estudiando ahorita Derecho. Excelente. Es en primer semestre de la militar. Con Carlitos estudió en la militar, ahí les cuento. Yo también soy abogado de la militar, sí. Sí. Ella dice que este caso viene siendo muy similar, me imagino que se refería al caso de, otra vez, ¿cómo es? Katzenberger, tiene un nombre alemán.
súper loco, sí. No, por eso se hace. Pero bueno, este caso viene siendo muy similar a la poca legitimidad que tuvo el trato de la ley con los 5 de Central Park. Cero justificada, nada material probatorio. Sí, estamos... No, no lo o sea, conozco. sabemos No cuál lo es el... conozco. Personalmente no lo conozco. El de los 5 de Central Park, incluso creo que hay una película en Netflix de esa que, no sé si María José me puede recordar el nombre, hay una película de los 5 de Central Park y es que habla de 5 personas afroamericanas en Nueva York, que hay como un asesinato en el parque de una corredora, si no estoy mal, o sea, como que violan, asesinan a la corredora y ellos estaban ahí reunidos con un grupo de afroamericanos que se reunían, digamos, pues que ya tenían como esa estigmatización de que eran, pues de que se reunían a robar, de que se reunían pues, a drogarse y a hacer un montón de cosas, pero estos chinos eran bien, o sea, eran, pues, Sí, 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 sí. tenían obviamente poco dinero, pero pues tenían a su familia, eran estudiantes, o sea, eran bien. Y prácticamente cuando los cogen a ellos 5, la policía lo que les dice es como ustedes tienen que ser, o sea, declararse culpables, No, ok. porque si no, les va a ir peor, o sea, porque si no, o sea, imagínate como que le dicen un poco de cosas, no sé qué, pero pues digamos que nunca hubo un Tema sustento racial. ni un material, sí, exacto, solo fue tema racial, nunca hubo como elementos materiales probatorios que realmente ayudaran a hacer el juzgamiento. Estas personas pues sí, finalmente sí fueron Mira, dice, se llama recluidas Ben. y duraron un montón de tiempo, sí, en la cárcel. Incluso creo que también Netflix después sacó como, mira, se llama Así nos ven, Sí, Así nos ven, y creo que ellos después hacen incluso otro programa, si no estoy mal, con Oprah Winfrey, en el que salen ya grandes, pues que ya salieron de la cárcel y ya todo como, ya qué, o sea, y se sí, dieron cuenta efectivamente que pues habían sido inocentes. Entonces, de pronto correcto. yo creo que aquí lo que podemos ver es el tema de cómo a veces esos regímenes, perdón, esas políticas, esas, pues, esas normas que en estricto sentido son legales, pues pueden obviamente llegar a este tipo de situaciones ya extremas, como que dejo a un lado todo porque pues mi convicción es esta, entonces dejo a todo pie o sea, todo aquello que el derecho me brinda para dar pie a una decisión justa, ¿no? Sí, Entonces, sí, muy chévere ahí de pronto la relación, también si se la quieren ver, pues súper recomendada. muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ya llevamos 1 hora y 10 minutos acá en este directo. Muchísimas gracias a ustedes, a los que nos están viendo Ah, muy también. emocionante. Muchísimas gracias por estar acá, escuchándonos un rato hablar sobre derecho y sobre cine. Esto vamos a cerrar muy rápidamente, en 5 minuticos, con la última película, para no dejarla por fuera, que es la de 12 Angry Men. Mi favorita, la que más me gustó, esta sí la Yo la recomiendo, recomiendo. Jimena, esta sí la recomiendo, Jimena. Una película muy sencilla, trata sobre 12 hombres que son jurados en un juicio de homicidio en Estados Unidos y tienen que decidir si el enjuiciado es culpable o no. Pero, ¿por qué digo sencilla? Porque están en una sala, sentados, y ese es el único Ya set de todo el toda la. escenario, sí. Ese es todo el set de una sala, algo de bochorno y un ventilador que no funciona y esta gente se pone a hablar de todo. Entonces, tratemos de ser muy concisos. No sé qué les pareció la película. Dani, ¿qué opinas al respecto de la película? Yo creo que esa película se conecta mucho con lo que está hablando ahorita Jiménez, con los perjuicios que tiene cierta área social o cierta persona por pertenecer a un estrato socioeconómico, a un nivel socioeconómico vulnerable. Ahí ellos decían, es que él vive en un barrio pobre, todos allá son bandidos, todos allá son ñeros, como dicen acá, todos allá son unos delincuentes, se merece que se muera, tanto así que la primera votación en donde lo declararon culpable se pasaron por encima todas las pruebas que había y lo declararon culpable y más la deshumanización de la decisión de que lo votaron rápido porque primero está haciendo calor, segundo porque el otro tenía entradas Un para ir a ver. partido. Sí, a un partido de béisbol, sí. Entonces ahí es donde, y también es como ¿qué tan legítimo es los jurados en Estados Unidos? O sea, el abogado tiene que convencer a 12 civiles que no tienen ninguna formación en jurídica, que no tienen ninguna formación en derecho y que son más propensos a dejarse llevar por los prejuicios y por las clases sociales
un abogado estudiado y que conoce todas las teorías legales y jurídicas que existen. Entonces yo creo que ahí la legitimidad se basa sobre eso. ¿Qué tan legítimo es un jurado civil para tomar una decisión de una magnitud tan grande como la pena de muerte de una persona? Total, total, sí, tienes toda la razón. Jime, ¿tú qué comentario tienes acerca de la película? ¿Qué te pareció? Pues no, es que esa película realmente lo pone a pensar a uno muchísimo porque además lo que dice Dani es cierto, como que al principio todos pues les vale cinco la decisión, ellos dicen es que es obvia, es una Sí, decisión que se toma en 2 segundos, o sea, no hay mucho que pensar y digamos que para contextualizar un poco a las personas, en este caso cuando se trata de una decisión de pena de muerte, la decisión debe ser unánime, ¿sí? O sea, ajá, no puede haber una sola persona que diga que no. En este caso, pues sí hubo una persona que dijo, no, pues no estoy de acuerdo, creo que es inocente y pues, fin, o sea, quedémonos aquí y hablémoslo y fin. Entonces, obviamente todo el mundo fue como, no, pero ¿cómo lo vamos a hablar? O sea, es que no es tiene obvio. sentido, tenemos Sí, muchas cosas que hacer, o sea, claro. no. Para ellos era obvio, pero lo que dice Dani es cierto y es que ellos en ningún momento como que se detuvieron a pensar en realidad en la prueba, se pusieron a pensar en realidad la norma porque pues no la conocen. O sea, no lo pensaron así, sino hasta que él dijo como, no, sentemos y hablemos. ¿Sí? O Sí, sea, hasta ese momento. Y todos empezaron a sacar como sus argumentos y eso, pero pues digamos que aquí lo importante también pienso yo y la esencia de la película también va en el sentido de la duda razonable ujú, y sí, lo que él decía como, pues sí, pues es que pasó esto, o sea, no encuentro como un sustento de verdad que me diga a mí, esta persona, además porque era un menor, tenía 18 años, que diga, pues sí, este niño, pues tiene que morirse, ¿sí? Entonces digamos que eso es impactante en la película y por eso como que, pues siempre me ha gustado, la verdad. sí, muy buena película. Para mí era lo fácil que es llegar a la ilegitimidad, lo fácil que era llegar para ellos. Si no hubiera estado este jurado, pues probablemente hubieran condenado a una persona inocente a la pena de muerte. Y no estamos hablando, tal vez en Estados Unidos este asunto es un poquito más suavizado, porque para ellos la pena de muerte es un tema legal y que, no En sé, algunos para estados. ellos, sí, en algunos estados, correcto. Y para ellos también será en ciertas ocasiones legítimo. En Colombia no lo es, habrá ya sectores de la sociedad que tengan sus opiniones al respecto, de si es legítimo, de si no, si hay que introducirlo en el ordenamiento colombiano, si no, pero es lo sencillo que es para ciertas personas dictar un fallo, como que la justicia es esta cosa que o no está en las mentes de las personas o simplemente no interesa mucho. Y un poco me puse a pensar ya aplicado un poquito al contexto colombiano, lo fácil que sería para un juez, tantos jueces que terminan fallando casos de buenas a primeras y que terminan siendo en miles de casos fallos ilegítimos. Volviendo al tema de la estrategia del caracol. Tal vez era ilegítimo, no lo era, es un tema civil, es un poquito aparte, pero en un caso penal que es la libertad de una persona, el confinamiento, la libertad. Nosotros nomás que estamos en cuarentena y cuántos se sienten cansados de estar en su propio hogar. Imagínense una persona en la cárcel por un fallo que era contrario a derecho, que era ilegítimo. Ujú. Uh, muy buena la película, muy buena la película, excelente. Me encantó, o sea, lo que les dije como, y también algo que me impactó de la película era la idea que pueden tener unas personas del común, como lo dice Dani, acerca de derecho. Y esa dinámica tan interesante que propone el sistema judicial estadounidense de colocar a 12 personas que no tienen ni idea de derecho a fallar, a decidir el fallo dentro de un caso. Y vuelve y juega de si podría acabar siendo legítimo, ilegal, bueno, no sé, esa es la pregunta. ¿Algún apunte final que tengas tú al respecto, Dani? Pues lo que decía usted, Carlos, que en el sistema estadounidense está muy pegado y es la teoría del árbol. No sé Ujú. si Ah, ustedes la sí, escucharon en la universidad, sí, 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 que sí, pero es si si quieres de el pronto árbol contémoslas está un podrido poquito. de las raíces, Ujú. Eso. sí, ¿qué? ¿La teoría? sí, Ujú. La teoría es si el árbol crece y la tierra está podrida, las raíces se van a podrir, todo el árbol se va a podrir y los frutos también van a estar podridos. Entonces, correcto. aquí, digamos lo que es del mismo sistema,
en donde está podrido, en donde primero a punta de prejuicios, perdón, se toma una decisión pero fundamentada legalmente por el mismo sistema en donde 12 personas, uno era vendedor, el otro era arquitecto, el otro era publicista, toman la decisión legal de matar a una persona porque si es culpable o no, sin tener conocimientos en medicina legal, en criminalística, en la sabían que era la duda razonable, partiendo del hecho. Uno le tuvo que explicar al otro que era la duda razonable, en donde van a votar y van a tomar una decisión subjetivamente. Entonces, no es que solo los jurados o de que el sistema de los jurados o que la decisión sea ilegítima, es que todo el sistema es ilegítimo porque desde su inicio, desde su génesis, es ilegítimo. O sea, no, dos cosas fallidas no va a dar una cosa bien. Sí. Es imposible. Dani, y ahí me gustaría agregar algo que me acordaste, que creo que es fundamental para eso que estás diciendo, y lo decía precisamente esta persona que dijo que era inocente, y era como, es que este tipo no tiene plata, o sea, es pues lo que estábamos hablando es un ñero, lo que sea, y tiene un abogado de oficio. Sí. Un abogado de oficio que al tipo no le interesa en lo más mínimo lo que pase con porque es que no le está pagando, porque es que no le debe nada, porque es que no, o sea, y pasa en la realidad colombiana y si algún penalista que nos esté viendo pues lo podrá comprobar, y es que pasa eso, o sea, los abogados de oficio muchas veces, de pronto uno porque se siente comprometido, pero hay muchos que llevan años haciendo eso y que ya no les interesa cuál sea el dictamen, cuál sean los dictámenes de medicina legal o de los peritos finales, no les interesa ni siquiera la sentencia porque pues están cumpliendo con lo que tienen que hacer y listo. ¿Sí? Entonces es como vincular con lo que Dani está haciendo, desde ahí el sistema ya está mal también. ¿Sí? Desde ahí ya la legitimidad pues se ve obviamente totalmente ciega, totalmente pues contundente en el sentido en que pues minimiza a una persona desbaratada, aún más. Sucia. Sí, aún más la minimiza y aún más, o sea, peor, o sea, todo lo peor, digamos, era para esta persona y obviamente pues la fiscalía en ese sentido pues mostró todas las pruebas y todo lo demás y pues obviamente ante una defensa tan paupérrima como era esa, que nos la hacían ver así, pues cualquier persona resulta en la silla eléctrica. Claro. Y la falta de conciencia de los jurados. Había jurados que se ponían a hablar de, no recuerdo bien en la película, pero se ponían a hablar de, el publicista, Esteban pensando en su partido de béisbol, o sea, la capacidad. Una hoja y juegan y todo. Sí, se ponen a jugar y todo, ¿no? O sea, la incapacidad que puede llegar a tener una persona frente a algo tan delicado como lo es la vida de otro ser humano. Y bueno, también el matoneo. Sí, cuéntanos. El matoneo que se le hace a la persona que se atreve a pensar. Sí. Y al viejito que se le une. Al viejito que se le une después. Nosotros. El equivocado es yo. Y la falta de empatía que tienen los jurados y los sorprendidos que se ven al llegar al punto de decir que es que lo voy a matar. Es que creo que, bueno, lo del cuchillo, también el ejemplo del cuchillo cuando lo colocan en la mesa, como este cuchillo es conseguible por cualquier persona. O es que este tipo de personas actúan de cierta manera y uno de ellos venía de ese tipo de clase social. O porque tenía rabia con él. Ah, sí, al final y al cabo la trama personal. Y el que tenía rabia con el hijo. Sí, la trama personal que tiene uno de los jurados, que tal vez vio en el enjuiciado a su hijo propio y esa rabia la canalizó en un juicio de culpable. Bueno, chicos, yo creo que ya por el momento eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que estuvieron en este directo, nuestro primer directo. Muchas gracias. Estuvimos acá ya hora y 22 minutos. Aquellos que llegaron y nos acompañaron un rato, muchísimas gracias. Los que se quedaron durante todo el directo también, mil gracias. Esto es muy valioso para nosotros, que sean capaces de estar acá escuchando nuestra opinión, nuestras ideas, estar acá. Créanme que hicimos esto con mucho cariño y también nos vimos las películas, por lo menos. Entonces, ahí Luis Alfonso nos está diciendo felicitaciones. Gracias, Luis. Xiomara también nos dice felicitaciones. Laura Rojas también nos dice felicitaciones. Laura, sí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Esperamos seguir haciendo esto en otras ocasiones. Si ustedes tienen algo que decirnos, algo que comentarnos, la barba se va cuando se acabe la cuarentena.
eso sí. Nada que hacer. Pero por el momento va a seguir y nada, acá siguen llegando nuevos comentarios. No olvide afeitarse, no lo olvidaré, pero cuando se acabe la cuarentena. ¿O será Y que es ya, para mí? No, mentira. bro, uno nunca sabe, uno nunca sabe. De pronto es para mí. Muchachos, recuerden sus redes sociales donde te podemos conseguir a ti, Dani, tu Instagram. No me lo sé. El Instagram de Dani es Daniel Sinceramente no me lo Chinchilla 93, si no estoy mal. Daniel Chinchilla 94. Y tu Instagram, creo. Jimmy. Y mi Instagram es Jimelops, o sea, Lops termina en PS, Ajá. ¿sí? Para que me sigan. Y nada, pues igual uniéndome un poco a lo que dice Carlitos, muchísimas gracias a todos por vernos, por estar acá, por opinar. Pues estamos como muy pendientes de las comentarios o de las observaciones que tengan por hacernos a cada uno. Ojalá se vean las películas, de verdad son muy buenas, por lo que decía Carlos también, no solamente para los que somos abogados o estudiantes de derecho, sino para todo el mundo en general, son películas muy buenas. No sé qué más quieran decir. Ya, nada, pues también despedirme. Me pueden conseguir en Instagram como @carverena con V _ al final. ¿Listo? Y nada, muchachos, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado. Espero que nos veamos en otra ocasión y cualquier comentario que tengan. También a la gente que está viendo esto, queda grabado en mi perfil. Entonces también muchísimas gracias si duraron acá todo el tiempo, si nos vieron un ratico también. Mil gracias y ya, hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias, chao. Luego Gracias.